publicadas a todos nuestros asistentes, para los cuales pasamos un registro de asistencia donde colocan su correo electrónico y allí les colocamos tanto las ponencias que suplicamos a nuestros ponentes nos puedan enviar y el video que resulta de la conferencia. Entonces, quiero muy sucintamente indicar la hoja de vida de nuestro ponente de hoy día, el doctor Demetrio Salvador Fernández Reynoso. Él es ingeniero en irrigación del Departamento de Irrigación de la Universidad Autónoma de Chapingo, México. Es maestro en ciencias en el programa de edafología del Colegio de Posgraduados. Es Doctor of Philosophy de la Universidad de Arizona, Estados Unidos de América. Es actualmente profesor investigador adjunto del posgrado en hidrociencias del Colegio de Posgraduado. Tiene una vasta producción científica, tecnológica y de innovación y participación en eventos científicos en temas relacionados con modelado hídrico, productivo y erosivo a niveles de cuenca, así como en temas del manejo de cuencas y conservación de agua y suelo. En formación de capital humano es profesor titular de 4 cursos regulares relacionados con el manejo integral de cuencas y el cambio climático que se imparten a nivel de maestría y doctorado en el Colegio de Hidrociencias. 35 participaciones en congresos nacionales e internacionales, 40 participaciones en divulgación y difusión, participación en 8 proyectos de consultoría e investigación científica en temas de conservación de suelo y agua por el Estado de México. Ha sido asesor de 21 tesis de maestría y tesis de doctorado y ha sido coordinador de posgrado en hidrociencias, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro del Comité Científico Nacional de la Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, entre otras reseñas que hablan de la calidad del trabajo y de la experiencia del doctor Demetrio Salvador Fernández, a quien ya dejamos en uso del aula virtual a su entera disposición. Bienvenido y adelante, doctor. Muchas gracias, doctor. Bueno, permítame, voy a compartir mi pantalla. A ver, creo que ya está ahí, ¿verdad? Ya. A ver, Sí, correcto. ¿se ve completa? Sí. Sí. Muy bien. Hay que ponerle a eco. Ahí está. Adelante. Ahí está. Bueno, pues el tema que les voy a presentar el día de hoy es pues la determinación de huella hídrica. Actualmente, bueno, como parte aquí de las actividades del Colegio de Posgraduados, el Colegio de Posgraduados, bueno, pues es un órgano descentralizado de la Secretaría de Agricultura. Es como nuestro ministerio, ¿no? De Agricultura. Y bueno, la Secretaría de Agricultura pues tiene pues una preocupación sobre el uso del agua, ¿no? En distritos de riego. Y bueno, pues nos ha solicitado pues ver, ¿no? Cuáles son las metodologías que más se pueden utilizar para el cálculo de la huella hídrica. Tengo entendido que, bueno, pues esta necesidad surge por los compromisos internacionales, ¿no? Que tiene México ante Naciones Unidas por, pues digamos, por la Agenda 2030 y cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, pues se nos ha dado esa tarea y bueno, pues hemos estado participando activamente. De hecho, aquí pues está el doctor Exevio, que bueno, pues también Exevio García, que también participa, y está por aquí la maestra María Eugenia Delgadillo, que bueno, pues también viene participando, ¿no? En estos trabajos de estimación de huella hídrica en distritos de riego del país. Bueno, cuando hablamos de huella hídrica, pues se refiere, ¿no? A la cantidad de agua que utilizamos para obtener un producto, ¿no? Un producto en particular. En este caso, bueno, el producto que nos interesa, pues es la agricultura. A ver, permítanme más, déjenme. Es que aquí esto.
Bueno, a ver si ahí se ve un poco mejor. A ver. Bueno, entonces lo que nos interesa pues es la agricultura, ¿no? ¿Cuánta agua estamos consumiendo para producir un kilogramo o una tonelada de alimentos, ¿no? Digamos, hablando de la producción de los distritos de riego. Y para esto se identifican tres tipos de huellas. Está la huella hídrica azul, tenemos la huella hídrica verde, que, bueno, pues aquí las tenemos marcadas. A ver, la azul, la verde y la gris. La primera, la azul, bueno, pues se refiere a aguas, ¿no? Aguas que pues, pueden provenir de escurrimientos superficiales o también de escurrimientos subterráneos. Pero aquí lo interesante que no es tanto el agua que se aplica, ¿no? Sino es el agua que se evapora, que pasa por esos procesos de evapotranspiración. Entonces, ese sería el consumo de agua, ¿no? Por otro lado, pues tenemos la huella hídrica verde. Permítanme. Tenemos la huella hídrica verde que se refiere al agua de lluvia, ¿no? Pero agua de lluvia que realmente pues es evaporada. Entonces son las dos que tenemos ahí. Y tenemos la gris. Bueno, la gris es para, vemos aquí, para la asimilación de contaminantes. Entonces, básicamente, pues lo que nos estamos enfocando pues son a dos tipos de agua, que es la huella hídrica azul y la huella hídrica verde. Entonces, básicamente, bueno, pues dentro del azul, pues sería lo que es el agua para riego, agua de irrigación, y bueno, la verde, pues sería el agua de lluvia, ¿no? O agua que pues se evapora, ¿no? En forma de lluvia. Permítanme, ahí está. Una disculpa, pero ahí estoy tratando de acomodar. Bueno, la huella hídrica, como vemos, pues entonces es agua que se evapotranspira. Eso quiere decir que, bueno, pues ahí no está participando ni las eficiencias de distribución, ni las eficiencias de aplicación a nivel parcelario, ni eficiencias, por ejemplo, electromecánicas de los equipos, ni de operación en caso de que hubiera estanques de agua. Ahí no entra nada eso, nada más es la eficiencia de los requerimientos de la planta. Y bueno, pues ahí es donde, como cualquier otro, ¿no? Análisis de un sistema de riego, bueno, pues lo importante pues son las recomendaciones para mejorar el uso, ¿no? El uso del agua. Entonces, en este caso, bueno, pues lo que se busca es llegar a recomendaciones sobre la eficiencia de los requerimientos de las plantas, ¿no? En los distritos de riego del país, bueno, pues como sea, ya se conocen los problemas de distribución que se tienen en las redes y también los problemas de eficiencias que implica pues, los diferentes sistemas de riego, ¿no? El que tenemos dominante en México, bueno, pues es riego rodado. Y bueno, como sea, no interesa, digamos, para estos cálculos esta parte, ¿no? Sino la eficiencia en los requerimientos y qué alternativas tenemos para nosotros atacar estos requerimientos. Aquí básicamente dentro de estos requerimientos, bueno, pues lo que está entrando es tenemos el clima, tenemos el suelo y tenemos el manejo del cultivo. Entonces, bueno, pues sobre esos tres es sobre los que se está interactuando, ¿no? Para estos objetivos. Dentro de las huellas hídricas, la azul, bueno, pues lo vemos aquí en esta fórmula con la que se calcula. Y básicamente, bueno, pues es el volumen de agua azul utilizada por el cultivo, que como ya vimos, el azul, bueno, pues puede ser de fuentes superficiales, como presas o de bombeo, ¿no? De bombeo de los acuíferos. Entonces sería nuestra agua consumida y el rendimiento que estamos obteniendo. En este caso, pues el rendimiento es en toneladas por hectárea y el agua, bueno, pues son metros cúbicos por hectárea. Entonces, al final con esto, bueno, pues tenemos metros cúbicos por hectárea de agua azul, ¿no? Por otro lado tenemos la verde. La verde, pues, pues es lo mismo, ¿no? Es el volumen de agua, de precipitación que esté llegando, digamos, convirtiéndolo en la superficie, ¿no? En la lámina, ¿no? Y de lámina a superficie. Y bueno, pues básicamente, por ejemplo, en la huella azul, pues lo que se hace, pues son las determinaciones de evapotranspiración que tenemos aquí, ¿verdad? Desde que inicia hasta que termina el lapso del cultivo.
y bueno, aquí se multiplica por día, por días. Y en el caso de la huella verde, pues es lo mismo, ¿no? Es la evapotranspiración verde. La evapotranspiración de esa agua, ¿no? De esa agua que pues realmente penetró, ¿no? Si existen escurrimientos por la precipitación, bueno, pues esos no cuentan, ¿no? Pues sería precipitación efectiva. Entonces, sobre esa precipitación, pues es realmente lo que está evaporando, ¿no? Que es lo que interesa, o evapotranspirando, ¿no? Entra, digamos, puede salir de evaporación del suelo y también de la planta, ¿no? Y bueno, pues tenemos la gris, que en este caso, bueno, pues es lo necesario, ¿no? Para hacer digamos, algún lavado de químicos o sales, por ejemplo, que bueno, en este caso, pues no se está considerado dentro de los cálculos de huella hídrica. Entonces, como lo hemos venido haciendo para distintas áreas del país, bueno, pues es calcular la huella hídrica total, pues a partir de la suma de estas dos, ¿no? De la azul y de la verde. Ya más específicamente, ya entrando dentro de los distritos de riego, y tratando de modelar con la información tanto climática, edáfica y de manejo, pues es tratar de estimarla, ¿no? Estimar, utilizando esta forma, donde vemos aquí que pues tenemos la R, que es el rendimiento, y sería pues en este caso de la verde, pues es la precipitación efectiva. En el caso de la huella hídrica azul, bueno, pues es la evapotranspiración de cultivo menos la precipitación efectiva, y bueno, pues entre el valor del rendimiento. Y con eso, bueno, pues con esa suma, pues obtenemos las dos, ¿no? Eso, digamos, cuando estamos calculándolo a través de algún modelo para simular, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de superficies grandes, importantes. Entonces, esto con los datos de precipitación que tenemos de estaciones meteorológicas, pues podemos conocer esas precipitaciones efectivas. Pues, precipitaciones efectivas, obviamente, bueno, pues aplicamos alguna metodología, ¿no? Como la del use del soil conservation, pues para determinar realmente lo que infiltra, ¿no? Lo que escurre, pues eso no entra, ¿no? Dentro de este análisis de huella hídrica. Entonces, bueno, pues lo que tratamos de obtener, pues es la evapotranspiración de cultivo, y para eso, bueno, pues utilizamos aquí nuestra evapotranspiración potencial, pues multiplicado por un coeficiente de cultivo, que bueno, pues esto ya pues debe ser ya también muy conocido por ustedes. Entonces, estas dos fórmulas que tenemos aquí, bueno, pues se refieren básicamente a análisis ya más puntuales. Pero, sin embargo, para una primera aproximación a las áreas de los distritos de riego, pues están trabajando por módulos de riego. Entonces, en ese caso, bueno, pues la huella hídrica la estamos calculando pues con este par de fórmulas, ¿no? Tenemos la azul, aquí ya esto debe ser la verde, ¿no? Aquí debe ser verde. Bueno, pues viendo lo que es la lámina de lluvia, superficie sembrada y, bueno, pues entre la producción. Y acá en este caso el azul, bueno, pues sería la lámina de riego multiplicado por la superficie sembrada y entre la producción. Pueden ser metros cúbicos por kilogramo o puede ser por tonelada, en fin, de ahí dependiendo, bueno, pues qué unidades estén manejando. Entonces, bueno, pues son los dos procedimientos. Esto es a través de algunos softwares como el CropWatt, que se está haciendo determinaciones de este tipo. Y la anterior que les mostraba, bueno, pues con el AquaCrop es como estamos haciendo la evaluación de estas dos huellas hídricas, de la verde y del azul. Todas estas metodologías que estamos utilizando para la evapotranspiración de referencia, pues es el método de Penman-Montiel, un método, pues, pues, se considera que es uno de los métodos que se alcanzan muy buenas precisiones y donde, bueno, pues necesitamos datos de radiación, ¿no? Radiación neta que llega a la superficie del cultivo, la temperatura del aire, la velocidad del viento a 2 metros de altura, en fin, las presiones de vapor actual y a saturación, y bueno, pues hay algunas constantes psicométricas. Entonces, bueno, pues todo se hace una simplificación, bueno, pues utilizando la metodología de FAO para obtener esta evapotranspiración de referencia. Bueno, como
como pueden ustedes ver, aquí tenemos lo que es la productividad hídrica, que sería, bueno, pues nuestra huella hídrica del agua de riego y también de nuestra precipitación. Esta, al final de cuentas, pues va a depender de las condiciones del clima, de las temperaturas, de la fenología del cultivo. Y también, bueno, pues tenemos la parte del suelo, ¿no? En el suelo, bueno, pues se tienen dividido por capas de suelo según el software que se utilice. Y bueno, pues se evalúa, ¿no? La infiltración y esa agua que se infiltra, bueno, pues es utilizada, pues obviamente para el crecimiento de la biomasa. Y para la biomasa, bueno, pues va asociado con la expansión foliar, va asociado con el rendimiento. Y bueno, pues todo esto al final, pues podemos nosotros conocer lo que está transpirando y lo que está evaporando, que sería la evapotranspiración, y con la biomasa, a través de un índice de cosecha que tenemos aquí, que es el Harvex Index. Bueno, pues con estas dos, pues tener un rendimiento, y con el rendimiento y ya nuestra evapotranspiración, bueno, pues calcular, ¿no? Esa productividad hídrica, o lo que sería nuestra huella hídrica, que puede ser pues, tanto la azul como la verde, porque bueno, pues aquí también pues tenemos la precipitación, ¿no? Como parte ahí pues, de la aportación de agua, ¿no? O sea, obviamente pues aquí en el país hay distritos de riego que se encuentran al norte del país, donde, bueno, pues las precipitaciones pues realmente son mínimas, ¿no? Y hay otros donde la precipitación pues sí se adquiere mayor importancia. Entonces, para la evaluación de la huella hídrica en estos distritos de riego, bueno, pues puede ser a través de distritos de riego o unidades de riego. Y bueno, pues ahí pues seleccionamos, ¿no? Cuáles son los años que se van a trabajar. En ocasiones no existe toda la estadística agrícola para trabajar pues todos los años que se quisiera, porque bueno, pues también se genera muchísima información. En este caso, bueno, pues hemos estado trabajando del 2016 al 2020. Y bueno, pues ahí pues hay que recopilar, ¿no? Todo este tipo de información estadística que se han generado a través de diferentes dependencias y las mismas oficinas de los distritos de riego, donde, bueno, pues tenemos esta información estadística. También están estaciones meteorológicas. Pues generalmente en estos distritos de riego, bueno, pues es donde se encuentran también muchas de las grandes poblaciones. Entonces, en esos lugares, bueno, pues es relativamente un poco más sencillo encontrar estaciones meteorológicas que cuando, digamos, nos movemos hacia partes altas de las cuencas, pues ahí sí es más complicado. Entonces, bueno, como sea, sí hay disponibilidad, sí hay disponibilidad de información en estos distritos de riego. Y por otro lado, bueno, pues tenemos los registros meteorológicos, bueno, identificamos estaciones, obtenemos registros, y ya de ahí, bueno, pues empezamos a hacer el modelado, ¿no? El modelado de las láminas requeridas, ¿verdad? Pues utilizamos el CropWatt. Con esto ya identificamos, bueno, pues cuáles deben ser las láminas de riego. Y por otro lado, también evaluamos o modelamos lo que son rendimientos a través del AquaCrop. Y bueno, ya con ambos modelos, teniendo rendimientos y teniendo láminas, bueno, pues vamos conjuntando la información, y con esto al final pues definimos la huella hídrica, ¿no? Y ahí ya es para cada cultivo, ¿no? Generalmente en los distritos pues puede haber, no sé, una relación de, no sé, 20, 25 diferentes cultivos, y hay para diferentes periodos, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno, y así por el estilo, ¿no? Aquí tenemos la distribución de los principales distritos de riego del país. Pues muchos de estos, como ven, pues están ubicados en todas las costas del Pacífico, y otros también pues en la desembocadura del río Bravo, son, digamos, ahí donde tenemos los distritos de riego más grandes del país. Y bueno, pues tenemos ahí algunos otros, ¿no? Como ven, ya en la parte central, pues sí es donde hay una superficie también importante, pero ya yéndonos más hacia el sur, digamos, por lo accidentado del terreno, pues no son muchos los distritos de riego que se tienen, ¿no? Ahí estoy extrayendo aquí un ejemplo de un distrito de riego, el 011, ¿no? Del Alto Lerdo.
Bueno, también otra de las cosas que para el cálculo de esta huella hídrica, bueno, pues es la información agrícola. Esta información agrícola, bueno, pues lo sacamos de las estadísticas agrícolas de los distritos de riego, ¿verdad? Y también de pues del CIAP, ¿no? Que es un sistema de información agrícola y pecuario, que es de la Secretaría de Agricultura. Y bueno, pues ya con esa información, pues ya vamos viendo para unidades de riego y para distritos de riego, y pues para los diferentes ciclos que se tengan, ¿no? Para otoño, invierno, primavera, veranos, también hay para segundos cultivos y también para cultivos perennes. Bueno, pues esa es la fuente ahí de información. Porque, bueno, pues dentro de las partes estadísticas, pues lo que interesa son los rendimientos, ¿no? Porque pues, recuerden que dentro de los cálculos de la huella hídrica, pues en el denominador pues teníamos una R, ¿no? Que era la R de rendimientos. También dentro de estas estadísticas, pues por ejemplo aquí está un ejemplo, ¿no? Tenemos el Alto Río Lerma, el ciclo pues es un otoño-invierno, nos estamos enfocando pues obviamente a lo de riego, pero ahí pueden ver ustedes pues que hay diferentes cultivos, ajo, avena, brócoli, cacahuate, calabacita, y ahí continúa la lista, ¿no? Entonces ahí vienen identificadas las superficies de cada cultivo, los rendimientos que se están obteniendo y bueno, pues algunos otros datos ahí de valor de la producción, ¿no? Y para diferentes años agrícolas, entonces, para estos ciclos de 16, 17, y así consecutivamente, ¿no? Se tiene esta información. Entonces, pues el cálculo básicamente pues lo estamos enfocando a los cultivos principales. Por ejemplo, tres cultivos, ¿no? Básicamente que dominen el patrón de cultivos del distrito. Y por ejemplo, en este caso, ¿no? Pues aquí podría ser la cebada, ¿no? Como un cultivo importante para este distrito de riego, el 11, ¿no? Que se llama Alto Lerma. La información meteorológica, bueno, pues se dispone de una red de más de 5,000 estaciones meteorológicas. Eh, Obviamente, pues no todas tienen la misma antigüedad, hay información que en ocasiones falta, hay información faltante, algunas ya están cerradas, otras pues continúan operando, pero pues algunas con problemas. Pero bueno, a fin de cuentas, generalmente en los distritos de riego pues encontramos varios municipios y muchas de estas pues se encuentran en cabeceras municipales. Y bueno, pues hay, como les decía, en los distritos de riego, bueno, pues es donde hay grandes también centros de población y bueno, pues generalmente se dispone de una información adecuada, ¿no? Para hacer estas evaluaciones. Por ejemplo, aquí está del distrito de riego del 011 y pues podemos ver, ¿no? Todos estos puntos, bueno, pues representan una estación meteorológica. Entonces, bueno, pues ya sobre ellas, pues vamos trabajando. Entonces, bueno, pues ya procedemos ya con esta relación, pues a extraer los datos, ¿no? Aquí tenemos lo que son la climatología diaria o estadísticas, las normales del 51 al 2010, del 71 al 2000, en fin, hay diferentes periodos, pues para la estación que nosotros hayamos seleccionado. Por ejemplo, aquí está la de Abasolo, ¿no? Bueno, pues entonces ahí tenemos Abasolo. El 11 se refiere al número del estado. En este caso, bueno, pues es el estado de Guanajuato, ¿no? Entonces, pues esa sería la estación de Abasolo, y es el 001. ¿Por qué? Porque, bueno, pues empieza con la A, ¿no? De Abasolo. Entonces, pues ya se van ordenando cada estado por nombre. Entonces, bueno, pues lo que interesa básicamente, pues son valores mensuales. A ese nivel se está realizando el estudio. Y bueno, pues ahí ya con todas estas estaciones como las que vimos ahí que están ubicadas dentro del distrito, bueno, pues se van tratando ahí pues se van procesando, ¿no? Estos registros, ¿verdad? Pues sí, a fin de cuentas, pues utilizando un valor medio, ¿no? Medio mensual ya para el módulo, ¿no? El módulo que nos interese, o los módulos pues tratando de considerar todas las variaciones. Como les digo, en ocasiones pues hay información faltante o información también que pues no sigue el patrón que nosotros consideramos que es importante o según las tendencias se muestren. Entonces, bueno, pues ahí hacemos una depuración y obtenemos ya un valor de precipitación, que es el que vamos a utilizar. Por ejemplo, en este caso, el crop WAT. Aquí tengo
pues esta ventana o esta par de ventanas que nos produce el modelo, donde, bueno, pues tenemos datos de clima y y bueno, pues ahí con estos datos de clima, bueno, pues tenemos la evapotranspiración de referencia, tenemos la precipitación, tenemos digamos, el tipo de cultivo y sus características, pues características pues, de profundidad de raíz, altura, en fin, todo esto, ¿no? Densidades. Tenemos también la parte de los suelos, ¿verdad? Las características del suelo que tengamos dentro del distrito, dentro del módulo. Entonces, en ocasiones, bueno, pues tenemos perfiles de suelos, que se obtienen del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Entonces, ya con esa información, pues alimentamos los datos de texturas, de contenido de materia orgánica, profundidad, en fin, ahí vamos obteniendo esta información. Y bueno, pues también tenemos datos aquí de riego, ¿no? De los requerimientos de agua de los cultivos. Entonces allá vienen ahora sí ya los valores de KC para los cultivos. El mismo CropWatt tiene una base de datos donde, bueno, pues ahí nos sugiere para el cultivo, por ejemplo, si es maíz en este caso, bueno, pues ya nos sugiere unos valores de KC, ¿verdad? Y ya al final, bueno, pues ya nos hace la programación, ¿no? La programación de riegos, que es lo que pues, nos interesa. Ya nos dan los valores de evapotranspiración actual, la lámina neta, en fin, y ya al último, bueno, pues tenemos la precipitación efectiva, que esa precipitación efectiva, bueno, pues es la que metemos, ¿no? Ya dentro de los cálculos de, de huella hídrica. Otro modelo que utilizamos es el Aquacrop. Generalmente en los distritos, toda la información que tenemos de rendimientos es a través de municipios o a nivel municipal. También se dispone de los distritos de riego, pero a veces hay contradicciones, ¿no? Entre una fuente de información y otra. Entonces, para eso, bueno, pues nos hemos dado un poco a la tarea de ver cuál es la lámina que recomienda, cuál rendimiento obtenemos con esta otra metodología, que es la del Aquacrop, pues con la finalidad de hacer ahí alguna especie de calibración, ¿no? Para que exista una mejor concordancia entre los datos estadísticos, las láminas de riego que reporta los distritos, las láminas de riego que calcula el CropWatt y los rendimientos que, bueno, pues si realmente corresponden, ¿no? O estamos obteniendo rendimientos que correspondan a los valores estadísticos. Entonces, eso pues nos sirve a nosotros aquí para hacer es una comparación, ¿no? De las diferentes procedimientos. Este modelo, el Aquacrop, igual que el CropWatt, bueno, pues estos son producidos por la FAO, ¿verdad? Son de las Naciones Unidas. Como vemos aquí, dice, pues básicamente simula el crecimiento de cultivos y bueno, pues busca mejorar la productividad del agua, ¿no? Bajo condiciones de riego. Entonces, como vemos aquí, tiene riego y tiene la parte de rendimientos, ¿no? Entonces, vemos aquí que dice, permite la simulación de la respuesta del rendimiento de los cultivos al agua, en su mayoría de tipos herbáceos y algunos de tipo leñosos. Entonces, y siendo particularmente adaptado a las condiciones donde el agua es un factor limitante en la producción agrícola. Bueno, pues siempre se tienen esas limitaciones de agua, ¿no? No todos los años tienen de la misma condición. Por ejemplo, este año que estamos teniendo el 2023, bueno, pues ha sido un año seco. Muchas de las presas, pues, están a capacidades mínimas. Entonces, bueno, pues siempre hay esa necesidad, ¿no? También este modelo, bueno, pues utiliza el método de Penman-Montier, igual que el otro, que el Aquacrop. Entonces, bueno, pues ahí en este sentido, pues va en en el mismo sentido, ¿no? Este modelo, pues al final también nos da un valor, ¿no? Aquí este WP, sería como, pues la productividad del agua, ¿no? Water Productivity, que bueno, pues es la cantidad de biomasa por unidad de agua, ¿no? ¿Cómo trabaja? Bueno, pues como se basa en Penman-Montier, bueno, pues utiliza los datos de radiación solar. Con radiación solar, bueno, pues tiene los submodelos de biomasa
y con esa biomasa, utilizando los índices de cosecha, ese Harvex Index que veíamos anteriormente, bueno, pues ya con eso se obtiene el rendimiento, ¿no? ¿Cuánto se espera de rendimiento? Pero aquí también está en interacción con la transpiración del cultivo. Sabemos que a mayor transpiración, bueno, pues siempre va a ser mayor la biomasa. Entonces, la radiación solar, bueno, pues también actúa, ¿no? En la parte de la evapotranspiración. Y aquí tenemos transpiración del cultivo, y si le agregamos la evaporación, que es directa del suelo, bueno, pues esa sería ya la evapotranspiración. Transpiración más evaporación, pues nada, nos da la evapotranspiración. Y ya esta evapotranspiración del cultivo, ¿verdad? Que es el agua pues, realmente evaporada, y el rendimiento, bueno, pues ya podemos obtener nosotros nuestros valores de huella hídrica, que es lo que nosotros estamos ahí buscando. Entonces, pues digamos en términos generales, pues es esa la forma, ¿no? Que sigue este otro modelo que es el Aquacrop. Y como vemos, pues lo utilizamos mucho pues para hacer esas comparaciones de rendimientos. Porque pues siempre en la estadística, pues de las dependencias, pues siempre hay dudas, ¿no? Entonces, para esto, bueno, pues también este modelo requiere datos de clima, de manejo de residuos de cosechas, del uso del suelo y las características de ese uso, la aplicación del riego. Generalmente en del riego, bueno, pues utilizamos los datos que nos reportan los distritos o los módulos de riego, y por otro lado, pues también lo que nos está diciendo el Aquacrop, ¿no? Tratarlo de irlo ahí ajustando, ¿no? Y tenemos parámetros de cultivo. Entonces ya con estos parámetros de cultivo, altura, profundidad de raíces, tipo de cultivo y todo eso, bueno, pues ya obtenemos esos rendimientos. Bueno, pues este modelo, pues, ¿qué nos va a generar? Pues la estimación de requerimientos de riego de los cultivos. También genera un calendario para un rendimiento máximo, identifica restricciones en la producción, hace análisis de rendimientos actuales y potenciales, y análisis de escenarios, ¿no? Ahí ya nos permite hacer ciertas propuestas de manejo, ¿verdad? Pues para ver cómo podemos nosotros mejorar ahí los valores de huella hídrica. Bueno, entonces les voy a presentar un ejemplo. Este es un distrito de riego, el 03, que se llama Tula, y está en el estado de Hidalgo. Y bueno, pues aquí se trabajó con maíz. El maíz, bueno, pues ahí es el cultivo principal, ¿no? Dentro de este distrito. Y pues se trabajó aquí con Aquacrop. Aquí pueden ver, pues este distrito de riego, el 03 Tula, bueno, pues está ubicado en el centro de México. Aquí pueden ver más o menos dónde se localiza. Eh, y bueno, pues aquí sería la superficie, ¿no? Que abarca la superficie total del distrito. Por aquí hay unas presas, ¿verdad? Donde, bueno, pues ahí vienen parte de sus escurrimientos que alimentan ese distrito, ¿no? O esa agua, ¿no? Que aporta al distrito. La superficie de riego en este caso, bueno, pues son 52,000 hectáreas. Tiene 16 áreas, son 3 unidades y 13 módulos. Tiene la superficie de riego ya efectiva, bueno, pues son 45,000 hectáreas y un padrón de 31,000. Entonces aquí ustedes pueden ver, bueno, pues cómo están distribuidos estos módulos, ¿no? Estos módulos dentro del distrito 03 de Tula. El periodo de datos, bueno, pues para correr el Aquacrop, bueno, pues se utilizaron datos diarios de 1980 al año de 2021. Y bueno, pues obtuvimos pues datos de la cantidad de horas luz, la precipitación, radiación solar, temperatura, presión de vapor, y también se requiere vientos, pero generalmente el viento no es medido en las estaciones meteorológicas. Entonces, pues ahí, pues ya recurrimos, ¿no? A otro tipo de información. Por ejemplo, está de la NASA Power, que pues con una, con, con una cierta separación de más o menos 15 kilómetros, bueno, pues nos va dando ahí datos. De hecho, hay unas de mayor resolución, ¿no? De información generada a través de modelos climáticos, donde, bueno, pues se tienen incluso a 5 kilómetros.
Y bueno, pues hemos visto que nos da ahí buen resultado, ¿no? Entonces, bueno, pues es la información. Aquí están las estaciones en este caso. Bueno, pues son menos estaciones, es más chico este distrito que el anterior que les mostraba. Y ahí lo pueden ver, ¿no? Son 4 estaciones meteorológicas. En general, como todos los distritos de riego, pues generalmente lo que dominan son las texturas finas, ¿verdad? De tipo arcillosos. Eh, Generalmente, pues provienen de la formación, pues son aluviales. En este caso, bueno, pues es alto contenido de materia orgánica que tiene. No hay problemas de salinidad. Y bueno, pues ahí vienen los principales tipos de suelo, ¿no? O sea, tienen unos vertisoles, feocén, algunos calcisoles, algunos leptosoles, ¿verdad? En base a pues un mapeo, ¿no? Que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Y bueno, los parámetros de cultivo también, pues es información importante, ¿no? Pues para ir conociendo cuáles son el incremento de la biomasa y también cómo van a ir variando esos valores de KC, ¿no? Que es lo que interesa aquí. Entonces, bueno, pues los datos, dice, más utilizados, pues, pues tentamos lo de densidad de siembra, la cobertura inicial, los días de emergencia, la máxima cobertura del dosel, digamos, los días a la senescencia, días hacia la floración, hacia la madurez, la máxima profundidad radicular, la productividad del agua y aquí tenemos el índice de cosecha, ¿no? Eso, eso son valores, ¿no? Que tenemos. Y bueno, pues viene una calibración. Generalmente la calibración, bueno, pues lo utilizamos con la información estadística. El modelo me va a dar unos valores de rendimiento y bueno, pues los comparo contra los de la Secretaría de Agricultura y también pues con la misma información de los distritos de riego. Como les decía, entre la información de las autoridades que manejan el distrito y el sistema de la Secretaría de Agricultura, a veces no hay coincidencias, ¿no? Para la parte de riego. Entonces, bueno, pues tratamos de ver, ¿no? Ver cómo ajustamos estos valores, pues para tener datos, digamos, lo más adecuados, ¿no? Para hacer ese cálculo de huella hídrica. Por ejemplo, en el caso del CIAP, la información estadística que nos proporciona, pues es superficie sembrada, cosechada, siniestrada, valor de la producción y el rendimiento promedio, ¿no? Entonces, esta parte, bueno, pues es el valor que nos está a nosotros interesando utilizar. Y aquí tenemos, por ejemplo, los 16 módulos de riego de este distrito. Ahí viene la superficie hasta llegar aquí a las 50,000 hectáreas. Y bueno, pues tenemos algunos, las superficies de siembra, el volumen, los volúmenes autorizados de agua. Y bueno, pues aquí tenemos superficie sembrada y la lámina neta. ¿Cuál es la lámina que están aplicando de manera neta para cada uno de los módulos, ¿no? Bueno, aquí tiene 2 ciclos, un ciclo de primavera-verano, un ciclo de otoño-invierno, y bueno, pues cultivos perennes. El caso de cultivo perenne dominante, bueno, pues es la alfalfa, y tenemos el cultivo que se lleva la mayor parte de la superficie, pues con el 82%, pues es maíz en grano, y le seguiría la avena forrajera, ¿no? Ahí vienen las superficies, ¿verdad? Con las de cada uno de estos cultivos. Este, bueno, pues aquí es importante, ¿no? 21,182 hectáreas. En fin, entonces, bueno, pues esos son los datos, ¿no? Las estadísticas de cada uno de estos módulos. Por ejemplo, el dominante, pues vemos que es el maíz grano. Y bueno, pues aquí para cada uno de los años, desde 2006 hasta 2020, bueno, pues ahí se reportan, ¿no? Cuáles han sido los rendimientos promedios del distrito. Como vemos, pues siempre hay fluctuaciones, con lo que son las barras rojas. Entonces, ustedes pueden ver que pues, los rendimientos andan entre unas 10 toneladas, desde 8 toneladas, ¿no? De 8 toneladas a 14 toneladas por hectárea. Entonces, más o menos en esos rangos, ¿no? Andan de rendimientos.
Este, ya, bueno, ya dentro de la metodología, bueno, pues se utiliza, ¿no? Para los cultivos dominantes de los municipios. Aquí viene toda la lista de municipios que abarcan el distrito. Y bueno, pues son 4 estaciones que pues, fueron las más representativas ahí para el distrito. Este, y bueno, aquí, por ejemplo, dice, se establecieron los parámetros necesarios para la modelación del crecimiento, desarrollo y rendimiento, en este caso del maíz. Se determinó el calendario, lámina neta y tipo de riego. Se determinaron las condiciones de manejo de residuos de cosecha y se seleccionó un perfil de suelos más cercano con sus características y condiciones iniciales de humedad. Es la información, pues, que se alimenta este otro modelo. Aquí está la pantalla, ¿no? De este Aquacrop, donde, bueno, pues aquí viene la alimentación de datos climáticos, de las características del cultivo, del riego. Bueno, pues si tenemos los datos de riego que nos arrojó el CropWatt, bueno, pues aquí los metemos. Tenemos los datos de perfiles de suelo, y bueno, pues ahí procedemos a correr este modelo. Y bueno, pues ahí, dentro de los requerimientos hídricos, pues nos va a pedir, ¿no? Datos de temperatura, humedad y todo esto, pues para el cálculo de la evapotranspiración, ¿no? Calculando ahí la radiación. Ahí lo pueden ver. Hace el ajuste de precipitación real que está reportada para determinar la precipitación efectiva. Por ejemplo, vean, aquí es de 86 a 74. La diferencia, bueno, pues es el escurrimiento, ¿no? Entonces, como les comentaba desde un principio, el agua que escurre, bueno, pues esa agua pues no entra dentro del cálculo, ¿no? De la huella hídrica, de la huella hídrica azul, sino solamente la que se infiltra. Entonces, en este caso, pues esta es el agua que se está infiltrando. Entonces, para hacer este cálculo de precipitación efectiva, pues el mismo software, ¿no? Nos da o nos proporciona 5 métodos de cálculo y bueno, pues nosotros nos vamos por este método, ¿no? El método del USDA, Soil Conservation. Este, Y bueno, ahí también el modelo pues tiene toda una serie de bases de datos con diversos cultivos. Y bueno, pues ya uno selecciona, por ejemplo, en este caso el maíz y ya pues vienen los valores de KC, ¿no? Los valores de KC que propone, ¿no? Para, la, para las corridas que vamos a hacer. También están datos de suelo, ¿no? Por ejemplo, aquí está de agua disponible. Agua disponible, que bueno, pues es la diferencia entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente. La infiltración, aquí están los valores de infiltración del suelo, la profundidad radicular en centímetros, la humedad del suelo, que inicialmente con el que se dispone. Entonces pues tiene que ser un dato que tenemos ahí nosotros que establecer, ¿no? Y aquí ya vienen ahora sí ya nos va a calcular, ¿no? El requerimiento hídrico del cultivo. Dice, en base a la diferencia entre evapotranspiración real y precipitación efectiva. Entonces ahí tenemos la precipitación efectiva y la evapotranspiración de cultivo. Entonces ya con esto, bueno, pues se tienen los requerimientos de riego, ¿verdad? Para este caso, pues es el maíz para los diferentes meses, ¿no? Ahí ustedes lo pueden ver. Bueno, entonces, resumiendo para esta determinación de huella hídrica, bueno, pues requerimos pues todos estos datos de clima, de velocidad de viento, ¿verdad? Para el cálculo de la evapotranspiración. La velocidad del viento, pues ya dijimos que se obtiene ahí del NASA Power. Y ya con esto, bueno, pues tenemos la evapotranspiración de referencia, los datos de cultivo, de calendario, datos de suelo, de materia orgánica y de perfil del suelo. Y ya pues ahí viene la modelación, ¿no? Ya con la modelación, bueno, pues hacemos alguna calibración de estos parámetros que podemos tener y los vamos ajustando hasta obtener valores ya aceptables, ¿no? Y los valores aceptables, bueno, pues son las estadísticas de rendimiento que tenemos de ambas instancias, ¿no? Secretaría de Agricultura y la Comisión Nacional del Agua, que es la autoridad, ¿no? que regula el agua aquí en el país. Y bueno, pues ya a partir de ahí, pues ya de las corridas, bueno, pues tenemos la evapotranspiración del cultivo y la precipitación efectiva.
Entonces ya con esto, bueno, pues ya calculamos la huella hídrica con los datos de precipitación efectiva y evapotranspiración de cultivo y la huella hídrica azul, utilizando pues igual los rendimientos, ¿no? La evapotranspiración y la precipitación efectiva. Entonces, bueno, pues ya al final con esto pues tenemos la huella hídrica total, que sería pues la suma de estas dos. Para este ejemplo que les estoy mostrando ahí del estado de Hidalgo, pues tenemos dentro del ciclo, dice la evapotranspiración de referencia dentro bueno, la ET0, ¿no? Es de 686 milímetros y la lluvia durante el ciclo, bueno, pues fue de 313,46 milímetros. Entonces, pues sí, obviamente aquí sí se ve que pues hay una necesidad de agua, de riego, ¿no? Para llegar a esos 386. Entonces aquí tenemos el rendimiento observado, ya rendimientos que observados a través de la estadística agrícola, de rendimientos para cada uno de los módulos, y los estamos pues comparando con los rendimientos simulados. Entonces ya vamos viendo que pues aquí sí ya más o menos va viendo buen ajuste, ¿no? Por ejemplo, en promedio el rendimiento observado es de 12,27, el rendimiento simulado es de 12,19. Pues bueno, pues hay una alta correlación en esto. Y ya tenemos, ya con esta confianza de que, bueno, pues son datos que ya comparamos, y obviamente estos rendimientos también vienen de los reportes de las dotaciones de agua que hacen a cada uno de los módulos. Bueno, pues ahí obtenemos, ¿no? Lo que es la evapotranspiración de cultivo. En este caso, pues son 500,55, y tenemos la precipitación efectiva, ¿no? Pues precipitación efectiva 158. Entonces vemos cómo pues baja, ¿no? La precipitación de 313 a 100, a 158. Aquí viene ya para los diferentes módulos, para los 16 módulos. Bueno, pues la huella hídrica verde y la huella hídrica azul. Y pues al final ya tenemos la huella hídrica total para cada uno de estos módulos. Aquí podemos ver un mapa, ¿no? De cómo se distribuiría la huella hídrica. Los áreas donde, bueno, pues consumimos menos agua, pues es este color. Y los que están consumiendo más agua, bueno, pues es este otro color, el negro que se ve aquí, ¿no? Entonces eso pues ya ayuda ahí pues, para ir tomando decisiones, ¿no? ¿Qué es lo que procede? Si existe un patrón de cultivos, pues a lo mejor puede ser que este módulo pueda ser más conveniente para otro tipo de cultivos, ¿no? Que para, en este caso, pues, que es el maíz. Aunque bueno, pues por cuestiones culturales, pues va a ser difícil esto, ¿no? Pero sí ya podemos ver, pues, el diferente comportamiento en el consumo de agua, ¿no? Para producir, en este caso, pues, una cierta cantidad de grano. Ya con esta información, bueno, pues siempre la siguiente pregunta es, y bueno, pues si ahora qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué alternativas tenemos? Por ejemplo, ahí existe la agricultura de conservación, que es una de las alternativas. Hay distritos donde hay áreas donde hay mucha piedra, pues a lo mejor despiedre, o a lo mejor coberturas, ¿no? Acolchados, en fin, ver que de qué otra manera, pues podemos nosotros, pues, reducir aumentar esa precipitación efectiva, eso es incrementar la infiltración. Entonces ahí es donde entran ya las prácticas de manejo. O evitar que no se incremente tanto la evapotranspiración. Entonces, bueno, pues ahí puede ser, como les comentaba, ¿no? Los acolchados, ¿no? Entonces ahí, para hacer esto, pues ya recurrimos a otros modelos, lo que ya es un modelado ya más bien de tipo biofísico, ¿verdad? Donde pues hay ya con esta base que se obtiene, bueno, pues ahora ya vendría a estimar rendimientos, ¿no? Aquí pueden ser rendimientos utilizando los diferentes índices de cosecha. Bueno, pues puede ser hacia forrajes, hacia frutos, ¿no? Y aquí lo que pues buscamos es ver la cuestión de cómo es el comportamiento de estos cultivos al estrés, ¿no? Siempre puede haber problemas, ¿no? De estrés hídrico,
estrés por temperaturas, estrés por plagas, estrés por nutrientes. Entonces, pues ver a ver cuáles alternativas de manejo nos pueden reducir al mínimo. Pues ya un modelado biofísico pues ya nos permite identificar ya de mejor manera todos esos tipos de estrés, ¿no? Además, si vamos a considerar pues, la parte de cambio climático, bueno, pues también ahí nos podemos apoyar. Generalmente para este modelado biofísico, pues recurrimos a otro tipo de modelos, ¿no? Ya modelos como el SWOT, el APEX, el TISAT, que ya son modelos que ya requieren un poco de mayor información, pero también pues, nos permiten evaluar, ¿no? Ya diferentes alternativas pues, para esa precipitación efectiva, incrementarla y también para reducir la evapotranspiración. Entonces, ahí es donde pues, vamos a tratar de analizar ese impacto, ¿no? De las prácticas y cómo están impactando tanto en erosión como en humedad y en fertilidad. Ahí, básicamente, con huella hídrica, pues nos estamos enfocando a humedad, pero en la agricultura, pues también interviene la erosión y la fertilidad, ¿no? En el rendimiento de los cultivos. Aquí está este diagrama de la salida, por ejemplo, de este modelo SWOT, que es el Soil Water Assessment Tools. Y este modelo, bueno, pues fue desarrollado por el Agricultural Resource Service, ahí del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y bueno, pues él calcula también, ¿no? Lo que es la huella hídrica verde, que es el agua verde. Y acá por este otro lado, pues tenemos el agua azul. ¿Cómo determina la verde? Bueno, pues lo calcula con la precipitación efectiva, que es la que se alcanza en el suelo, y con los cálculos, ¿no? De la evapotranspiración, que es la suma de evaporación y transpiración. Y en el caso de la azul, bueno, pues pues como podemos ver ahí, ¿no? Pues restándole, igual sería esta precipitación, ¿no? Aquí también tendríamos la precipitación, y también sería la precipitación efectiva, que es la que está llegando al suelo. Y y bueno, pues igual con el cálculo de la evapotranspiración, pero aquí restándole el escurrimiento superficial. El escurrimiento superficial a lo resto de la precipitación, pues me va a quedar a mí la precipitación efectiva. Entonces la ventaja de bueno, pues es que nos calcula escurrimientos, tanto superficiales como subsuperficiales, y ya con eso, pues podemos hacer ahí una mejor evaluación, ¿no? De esta huella hídrica azul. Para ello, bueno, pues ahí requiere pues, de un poco más de información, como por ejemplo la parte de más características del suelo, más perfiles de suelo, la parte de aplicación de los diferentes fertilizantes. Aquí ya, ahí sí ya entra, digamos internamente, pues incluyen los ciclos de nitrógeno, ciclos de fósforo y todo eso, bueno, pues entra dentro de la modelación, la parte climática. Aquí igual pues son a nivel diario, ¿no? Este tipo de simulación. Con esto se obtienen rendimientos como salida. También como salida pues se tiene la erosión y bueno, pues dentro de la modelada pues entra el manejo, ¿no? Y los sistemas de riego, las eficiencias de riego. Entonces ahí ya podemos nosotros proporcionarle mayor información. Y bueno, pues tienen sus modelos también de crecimiento, ¿no? De crecimiento para plantas C3, C4 y también tiene pues, componentes, ¿no? De cambio climático y financiero. Entonces, esto pues a nosotros ya nos permite hacer un mejor análisis, un análisis más detallado. Este es un ejemplo ahí en la parte central de Chiapas, en la zona esta la parte central de Chiapas, ¿no? Ahí la Frailesca. Entonces, pues ahí igual se hizo esta corrida con maíz y ahí vienen los rendimientos, ¿no? ¿Cuáles son los rendimientos? Entonces, pues ahí los rendimientos son bajos, ¿no? Ya que estamos hablando de áreas de, de temporal, y también hay algunas de riego, ¿no? Aquí. Entonces, bueno, pues ahí va desde 2 hasta 5.5 toneladas por hectárea de rendimiento. Entonces, lo que podemos ver ahí, pues es el efecto, ¿no? Del estrés hídrico, cómo en la medida que este rendimiento que tenemos de 5 hectáreas, o por acá, bueno, pues se va a ir reduciendo, ¿no? En la medida que se vaya incrementando el número de días con estrés hídrico. Y ahí ustedes pueden ver cómo va descendiendo. Aquí tiene este valor dependiente de 0.05, lo cual implica que por cada día
que tengamos nosotros de estrés hídrico, pues estamos perdiendo 50 kilogramos por hectárea. Entonces, si ya lo multiplicamos por una superficie pues, de este tamaño como la que vemos, pues ya nos podemos dar idea de la cantidad de maíz que se deja de producir. Entonces, ahí pues la idea es pues, ver qué alternativas podemos simular, ¿verdad? Y esto pues, es generalmente con fines académicos, ¿no? Y que ya posteriormente, pues muchos de nuestros egresados, pues ya por ejemplo, esta persona que trabajó en esta investigación, bueno, pues está trabajando allá en esta parte de Chiapas, ¿no? En el Instituto ahí de Investigaciones Agrícolas. Entonces, bueno, pues ya está analizando con más detalle esta información. A ver, permítame aquí moverle, porque como que... Bueno, entonces, ¿cómo reducir la huella hídrica azul y el estrés hídrico en la agricultura? Entonces, bueno, pues uno pues es con manejo agronómico, ¿no? Una alternativa pues es la agricultura de conservación, otra pues puede ser un cambio de cultivos y si a lo mejor hay condiciones que no son favorables, una mejor aplicación del riego superficial a través de un sistema de riego, la nivelación, camas elevadas, bueno, nos podemos apoyar pues para el monitoreo de sensores y software, sensores pues para ir midiendo humedad, ¿no? Del suelo, la tecnificación del riego y aumentar la productividad del agua, ¿verdad? Pues esto es pues tratando de buscar incrementar los rendimientos, ¿no? Con la misma cantidad de agua. Entonces ahí es donde, bueno, pues tenemos que ir pensando en esas prácticas, ¿no? De manejo agronómico. Una de ellas, bueno, pues es la agricultura de conservación, donde, bueno, pues lo que se busca es mover lo menos posible el suelo, mantener siempre coberturas en el suelo, como vemos aquí, estos acolchados, ¿verdad? Para que pues siempre el suelo esté cubierto y en este caso, bueno, pues se reduzca la ETC, ¿no? También la diversificación de cultivos, esa pudiera ser alguna alternativa. Entonces, pues ya al empezar a buscar alternativas, bueno, pues ya nos vamos a este tipo de modelos, ¿no? Ya más de condiciones biofísicas. Por ejemplo, en general, en todas estas prácticas, pues lo que estamos buscando en la agricultura de conservación, aquí tenemos agricultura de conservación, pues es que exista una mayor infiltración. Mayor infiltración, bueno, pues significa mayor precipitación efectiva, ¿no? Entonces, pues eso se logra pues, con una mejor estructura, con poros que sean más grandes, donde pues las gotas del suelo pues no impacten, porque siempre cuando hay impacto de gotas, pues además de crearse erosión, pues también nos va a crear problemas de sellado de los poros y pues reducir la velocidad de los escurrimientos. Si yo reduzco la velocidad del escurrimiento, bueno, pues voy a incrementar la infiltración. Entonces, mis prácticas, pues debo más o menos pensarlas en ese sentido. Para la parte de evaporación, que pues sería la ETC, bueno, pues, pues reducir la temperatura del suelo, entonces las coberturas ayudan ahí, la difusión de vapor, el vapor absorbido en el mantillo, entonces, bueno, pues interceptarlo, ¿no? Y reducir también la velocidad del viento, o el efecto de la velocidad del viento. Entonces, pues los mantillos también ahí son una alternativa, los acolchados, para el contenido de humedad, para incrementar el contenido de humedad, que es lo que se buscaría, ¿verdad? Al incrementar precipitación efectiva, pues no solamente basta con incrementar la precipitación efectiva, sino pues hay que retenerla, ¿no? Y eso pues se impacta en el contenido de humedad. Entonces, pues aquí requerimos pues que exista una mayor infiltración, que el escurrimiento se reduzca, pues conservar el agua a través de los mantillos, y bueno, y la conservación de la materia orgánica, ¿no? Acciones que pues mejoren el contenido de materia orgánica. Aquí en esta parte de Chiapas, pues vemos para los diferentes tipos de suelos. Aquí bien cambisoles, vertisoles, lubisoles, pluvisoles, feocenes. Digamos, ahí fue un estudio donde pues se analizaron diferentes tipos, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre vemos que cada tipo de suelo va a tener, aquí están ordenados, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero cada tipo de suelo va a tener diferentes estreses hídricos. O sea, el estrés hídrico está mucho en función de las características del suelo. Entonces, bueno, pues aquí la idea de esto, bueno, pues es mejorar esas características del suelo para, sobre todo, por ejemplo, estos que tenemos aquí de fluvisoles o feocenes,
pues que son los que tienen los mayores valores de estrés hídricos, bueno, pues ver cómo está, cómo bajarlo, ¿no? Y es que también, pues se observa, ¿no? Que siempre que tenemos un estrés hídrico, ese estrés hídrico automáticamente también impacta, ¿no? En un estrés de fertilidad. Eso quiere decir que aunque yo tenga mis fertilizantes, mi nitrógeno, mi fósforo, pero si no hay agua, pues estos no van a actuar, ¿no? Vean, por ejemplo, el caso de la temperatura, pues no es problema, ¿no? O sea, no hay estrés por temperatura. Pero sí el hídrico, pues está impactando directamente la disponibilidad de nutrientes. Dentro de las prácticas de manejo, digamos, en conservación de suelo y agua, pues hay prácticas que son para pendientes, otras que son para manejo de escurrimientos y cultivos. Pero en este caso de huella hídrica, pues para mejorar la huella hídrica, pues serían este tipo de prácticas, ¿no? Labranzas de conservación, acolchados con rastrojos, siembras al contorno, encalados, el fertilizado con materia orgánica, pues todas estas ayudarían, ¿no? A esta parte. Y bueno, pues conclusiones, pues que la manera como es trabajado, pues se han alcanzado pues buenas simulaciones, ¿no? De rendimientos entre observados y simulados con R's cuadradas, pues pues altas, ¿no? Correlaciones de 0.90 y R's cuadrados de 82. En el caso del maíz, para el área que les proporcionaba, bueno, pues aquí están las huellas hídricas verdes y la huella hídrica azul. Y bueno, pues también una de las conclusiones es que es posible reducir el uso de agua de riego mediante prácticas de cultivo, como es la agricultura de conservación, y también la tecnificación de riego, pues vemos que no es una solución prioritaria. Con buenas prácticas y asistencia técnica, pues también se pueden lograr, ¿no? Importantes ahorros de agua. Porque siempre la tecnificación de distritos de riego, estamos hablando de finalmente 6 millones de hectáreas, bueno, pues son inversiones tremendas, pero pues existen estas otras alternativas, ¿no? Donde a través del manejo, pues también podemos hacer un uso más eficiente del agua. Bueno, espero que no me haya pasado. Gracias por su atención. Muy agradecido a usted, doctor. Le saluda al ingeniero José Panta, presidente del capítulo de Ingeniería Agrícola del Consejo Departamental de Lambaye, que estamos muy satisfechos con su brillante ponencia, metodología de la estimación de la huella hídrica, y estamos muy agradecidos. Esperemos volvernos a poner en contacto para ampliar esta información bastante rica científicamente y estamos preparando el certificado correspondiente para otorgarle a usted por su brillante exposición. Muy agradecido, un fuerte abrazo, doctor. Gracias. Muy bien, colegas, amigos, vamos a continuar con la siguiente ponencia. En este caso es el uso de la inteligencia artificial en la agricultura, a cargo de la doctora Antonia Macedo Cruz. Ella es doctora en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, España, profesor investigador titular de posgrado en Hidrociencias del Campus Montecillo, Colegio de Posgraduados México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha formado parte del comité académico del programa de posgrado de Hidrociencias durante 2 periodos, 2015, 2017 y 2017-2019, con cargo de vocal, representante electo de la línea de generación y aplicación del conocimiento, manejo integral de cuencas y cambio climático del Colegio de Posgraduados durante los periodos 2019-2022 y 2022-2025. Miembro del núcleo académico básico del programa de doctorado en ciencias y del programa de maestría en ciencias. Titular de 3 cursos regulares de posgrado en hidrociencias, visión artificial aplicado a los recursos naturales, agua, suelo y vegetación, programación de microcomputadores e introducción a los sistemas de información geográfica. Gestor electo por la Dirección General para coordinar la gestión de telemetría
satelital proporcionada por el SADER para el uso en la investigación y docencia entre los años 2013 y 2019. Ha publicado diversos artículos científicos en el campo de la teledetección